Muy bien. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Si ya estamos ahí, algunas cosas interesantes que hemos visto la semana pasada. Hablábamos de Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos expresan hipocresía, y lo vamos a llamar hipocresía espiritual. ¿Por qué hipocresía espiritual? Porque todo lo que se hace aquí en esta casa es para que tu vida espiritual se edifique, se alimente y esté de la mano caminando con nuestro Señor. Pero Ananías y Zafira cometieron un grave error. Creer que podían alardear de algo que todos estaban dando de una manera natural, espontánea, en el gozo del Señor. Se vendían propiedades y muchas cosas, y la gente había optado por poner todo ese dinero a los pies de los apóstoles para que ellos engrandezcan la comunidad, la iglesia que estaban haciendo. Pero Ananías y Zafira hicieron lo mismo, vendieron, obtuvieron un dinero, pero la palabra lo dice muy claro: sustrajeron del dinero. Y cuando explicamos esto, hablábamos de que sustrajeron porque al momento que presentaron el dinero a los apóstoles, dijeron: ese es el producto de la venta. Y eso no era verdad, era una parte. Pedro les dice claramente: era tu propiedad, era tu dinero. ¿Por qué vienes a mentirnos y alardear de que esto es todo lo que recibieron? No nos está mintiendo, nos puede mentir a nosotros, pero no al Espíritu Santo. Dios manifestó su santidad. La hipocresía espiritual es confrontada por la santidad de Dios en una iglesia que recién empieza. En el caso de ellos, la iglesia recién empezaba en Israel. En el caso nuestro, la iglesia recién empieza aquí en Chosica. Recuerden que la santidad de Dios es aquello que debe estar presente también en tu corazón, ya que tú tienes el Espíritu Santo en ti. Si no lo tienes, conversemos. Todavía puedes recibir al Señor. Pero si ya recibiste al Señor en tu vida, Él es el que actúa y Él es el que se debe reflejar en ti. La hipocresía espiritual entonces se confronta con la santidad de Dios. También vimos el juicio divino de Dios, como cuando se presenta de pronto algo que tú te das cuenta es Dios respondiendo en su justicia, viene un temor que es reverente, ¿verdad? Y esto se produce dentro de la iglesia, y eso fue lo que pasó y que vimos en la iglesia de Jerusalén. También la pureza de la iglesia que se y abre paso al poder y crecimiento de la obra de Dios. Así como Dios es santo, nos dice a nosotros: sean santos como yo soy santo. Santidad. En un aspecto entendemos que la santidad es que estamos separados para con la pureza. Dios no tiene pecado por ningún lado. Y nosotros, ante los ojos de Dios, si somos sus hijos, somos vistos a través de su Hijo Jesús como santos. Y la Biblia nos llama santos. Así que tengamos eso en cuenta. Revisemos nuestra mente y nuestro corazón y pongámonos a cuentas con Él siempre. Porque siempre andamos con un mal pensamiento, alguna cosa que hacemos mal, que hablamos mal, que vemos, etcétera, que nos ponen en contra del Señor y que no son agradables a Él. Podemos orar para eso. Así que hoy día, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente: la oposición del mundo que no puede detener la obra de Dios. Esto es algo muy importante de tomar en cuenta. Oposición sí vas a tener, pero nada de lo que se oponga a lo que tú estás representando, haciendo al servicio del Señor, va a ser rebatido o va a detener la obra de Dios. También vamos a ver que la obediencia a Dios se mantiene firme ante toda presión humana. Cualquier esfuerzo que hagas, cualquier esfuerzo que hagan las personas
para evitar que tú lleves adelante la obra de Dios, va a ser infructuosa. Aún terminas en el circo romano comido por los leones. Mira hasta qué extremo me pongo. Porque así fue, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, por estar en la comunidad, pero ellos siguieron adelante. ¿Y eso cuándo ha sido? Hace 2000 años. Y acá estamos. Acá seguimos. La obra de Dios no se detiene. Y no se detiene ante ninguna presión. Y la obra de Dios avanza aún en medio del sufrimiento y de la oposición. ¿Hay sufrimiento? Claro que sí. O no, nadie está sufriendo aquí, ¿verdad? Nadie sufre, ¿no? No. Todos estamos acá gozosos, felices, bailando. Ok, todos sufrimos de algo, ¿verdad? También de dolores físicos, también, pero habla de sufrimiento del corazón. Bueno, quienes somos del Señor se lo entregamos a Él, ¿verdad? Así que antes de empezar propiamente la enseñanza de hoy, vamos a orar para que nos guíe en ese tiempo. Mi Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tus hijos, apóstoles de ese tiempo que nos dieron, Señor, una muestra clara del poder de tu presencia en sus vidas, en sus corazones, en el Espíritu Santo, Señor, por el cual tú hiciste obras maravillosas y multiplicaste, Señor, tu presencia en toda la humanidad, a pesar de la gran oposición que el príncipe de este mundo suele ejercer para que eso no suceda. Te damos gracias. Enséñanos, Señor, a caminar y a tener actitudes que sean claras delante de ti, por la cual nosotros podamos decirte, Señor, te alabamos y a ti sea toda la gloria, y tú puedas vernos y decir, este es mi Hijo en quien me agrado y en que tengo complacencia. Gracias, Señor Jesús, por la obra que hiciste en la cruz, que permite que hoy podamos estar aquí todos los que hemos creído en ti y ser movidos por el Espíritu Santo en tu obra eterna. Gracias, mi Dios, en tu nombre lo digo al Padre, amén y amén. Muy bien, vamos a abrir entonces el versículo 17 del capítulo 5 en el cual nos encontramos. Aquí vamos a ver los celos del sistema religioso de aquel entonces contra la obra de Dios. Hablando con una hermana ayer nos hablaba que el Imperio Romano pues continúa y que la iglesia igual religiosa continúa hasta hoy. Hay oposición, de verdad que hay oposición. Miren lo que pasa cuando de pronto la iglesia en el versículo 16, si lo recuerdas, habla de señales y maravillas que pasan en la iglesia en abundancia. Dice que traían a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. El versículo que vamos a ver hoy para adelante te dice lo siguiente, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Quién era el sumo sacerdote en esa época? No. Caifás, perdón. Caifás. Caifás y su suegro Anás. Los dos compartían este título de sumo sacerdote de una manera extraña. Los mismos que hicieron toda la trama contra Jesús. Él es el que se levanta, Caifás. Y todos los que estaban con él, y había sectas alrededor del templo, la de los saduceos, la de los fariseos. Había sectas. ¿Qué cosa pasaba con los saduceos? En especial con ellos. No creían en la resurrección. Así que se imaginan en la prédica de los apóstoles que están hablando de Jesús resucitado, los saduceos pues hacen una oposición total. Son como losas de piedra tirándose contra ellos. Estaban llenos de celos. ¿Por qué estaban llenos de celos? Porque toda la gente cantaba gloria a Dios, era sanada y comenzaba a caer a los pies del Señor. Hacían una gran comunidad. 18. ¿Qué pasó entonces? Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez. Adentro.
Eso es lo único que saben hacer, ¿no? Parece. Comenzar a hacer presión y te meten a la cárcel. No sé si ustedes saben, han visto en las noticias, se ha hecho muy popular, pero es una muerte entre miles de muertes que han habido en Irán en los últimos 2 meses. El gobierno, en ese caso el musulmán, no estoy hablando nada cristiano, pero el gobierno dirigido por el ayatolá, que ya no está aquí en este mundo, mató 25.000 civiles en la calle con metralleta a través de toda la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a reclamar que no tenían para comer, no tenían para poder subsistir, porque todo el dinero que tenían y tienen todavía algo era para hacer misiles, para hacer armas nucleares, para conseguir trabajar el uranio, pero la población estaba abandonada. Entonces la gente se ha levantado a hacer grandes manifestaciones y el ayatolá dijo pecadores en contra de Alá y todo, y comenzó a matar. Pero últimamente ha salido en las noticias una muerte en particular. Un joven de 17 años, atleta, deportista, ganador de medallas, que parece que de pronto no quiso decir lo que ellos querían que dijera. Él se opuso y dijo, no estoy de acuerdo, y ha sido ahorcado hace 2 días, porque va en contra de Alá. Está en las noticias, búsquenlo. Y ese es el fervor religioso, esa es la mirada. Entonces la opresión y la muerte son parte del asunto, y ustedes están viendo aquí que eso es parte de nuestra historia. Entonces los líderes religiosos no reaccionan con arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentirte? Lo que hizo Pedro. Se arrepintió. ¿Sabe lo que no es arrepentirte y sentirte mal y todo? Bueno, lo que hizo Judas. Judas gritó, se jaló la barba, los pelos, miró a los que le habían dado las 30 monedas, no se las quisieron aceptar, lo mandaron a rodar, tiró las monedas y se fue a pedirle perdón a Dios. No, se fue a un árbol y se colgó, se ahorcó. No soportaba su conciencia, pero eso no te libera del pecado ni nada. Ese remordimiento, sí, propio, claro, pero el arrepentimiento es no querer volver a hacerlo. Pedro estaba que no sabía consigo mismo qué hacer, hasta que Jesús le dice, ¿me amas? Esa escena es espectacular. 3 veces, como Pedro lo negó, 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Y le encarga a todos, a pesar de haber sido fallado, pero arrepentido. Y bueno, ahí vemos a Pedro, ahora que está hablando, lleno del Espíritu Santo utilizado por el Señor. Vamos a ver el versículo, vemos los líderes religiosos entonces no reaccionan con arrepentimiento. ¿Cómo reaccionan? Con celos. Celos, dice una canción, celos. El problema no era de teología, no era de cosas relacionadas al estudio de Dios. El problema era un problema del corazón de toda esta gente que estaba como autoridad religiosa en la iglesia. Vémoslo, el cuadro, por favor. La palabra de Dios en Proverbios, ¿sí? 27:4 dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? A ver, ¿te lo explico bien? Si tienes envidia, ¿qué haces con eso? Cuando la envidia sale, cuando los celos te consumen, ¿qué haces con eso? ¿Para qué te sirve? Si tienes un arma en la mano, mejor déjala a un costado, no tienes por qué tenerla. Más aún si estás celoso, celosa, si tienes envidia. Cualquier cosa que tenga que ver con esos sentimientos son absolutamente, y lo voy a decir clarito, satánicos, naturales en el hombre, pero puedes rebatirlos. Entrégale tu carga al Señor. Perdón, Señor, por estos sentimientos. No debo sentir celos ni nada por esta persona. Tú estás haciendo algo con él y tú haces algo conmigo. Te pido, Señor, me ayudes a mirar adelante. Sí, tú tienes más años de trabajo.
¿no? Ahorita deja de sonar. Tú tienes más años de trabajo, tienes más edad, inclusive, más experiencia, pero a él lo ascendieron, a él le pusieron el mejor lugar, le dieron el sueldo, le ayudaron, le dieron más oportunidades. El chico es carismático, sabe hablar en público, le va muy bien. Y yo estoy aquí esperando y esperando que a mí me reconozcan. Pero soy cristiano, ¿verdad? Entonces hago mi trabajo bien, diligentemente, espero mi tiempo y le doy gracias a Dios porque tengo un sustento, tengo algo que me ayuda. Estoy poniendo un caso así común, algo cotidiano, ¿verdad? Mi trabajo es de calidad, yo lo hago lo mejor y son los mejores precios, sí, pero aquí la supo vender mejor, punto. ¿Lo convenció? Eso es lo que pasa. ¿Celos para qué? ¿Y quién puede sostenerse con este tema de la envidia y de los celos? Es una carga horrible, de verdad que sí. Quien habla alguna vez ha tenido celos y envidia, así que sabe de lo que estoy hablando. No es nada que esté ajeno a mí. Gracias a Dios que lo único que me queda es mirar a mi Señor. La injusticia está ahí siempre. Muy bien, seguimos. El versículo 9 te va a mostrar algo precioso que hace el Señor. Acuérdate que la iglesia en Jerusalén está explotando de fuego del Espíritu Santo en ese momento. Y sigue cayendo gente a los pies del Señor. ¿Dónde estaban los apóstoles? En la cárcel. Versículo 9. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dios interviene y lo hace sobrenaturalmente, ¿te das cuenta? ¿Para qué? ¿Para que vayan a descansar a su casa? No, los envía a predicar. No, Dios abre la cárcel, pero envía de regreso al templo a los apóstoles. Sigan haciendo lo que estaban haciendo. Ya, están fuera. Sigan. Eso es brindar la libertad del creyente con un propósito. Cada cosa que hace Dios. Estábamos hablando de una criatura. Mechita era contigo, ¿verdad? Que tú me hablabas de una niña, creo que estaba ya muerta, ¿no? Había ya fallecido. Los padres estaban orando. Ya definitivamente estaban empezando a hablar de donación de órganos y todo eso. Y la máquina de pronto empezó otra vez a funcionar. Entonces, un milagro, ¿verdad? ¡Wow, milagro! Y ponte a pensar, ¡wow, qué lindo para los padres! Dios nos escuchó. Sí, precioso para los padres. Pero Dios tiene un propósito en eso. Con la niña, puede ser que con la niña. Con los padres, ¿qué van a hacer después los padres? Definitivamente van a dar gloria a Dios. No creo que se queden nada más en que estuve rezando y rezando hasta que Diosito me escuchó. ¿Sabes qué? La gente suele ser así. Se queda en que yo hice y Dios me escuchó. Y no Diosa, Diosito. Diosito. Es grosero llamarlo así. Si todavía tienes eso, ojo, culturalmente mucha gente dice Diosito, queriendo que es algo. No, estamos hablando de tu Señor en toda su majestad. Mejor borra ese Diosito de tu mente, ya no lo digas, por más cariñosos que seamos. Nosotros hablamos todo en chiquitito, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Paquito, Carlitos, ¿no? Todo chiquito, ¿no? Anita. Bueno, Ana, Anita, sí también hay Anitas, ¿no? Pero me refiero a que todos lo hacemos chiquitito, pero a Dios, de ninguna manera. El amor que tienes por Él lo vas a demostrar con tu testimonio, no con la palabrita que le pongas. Y aquí estamos viendo que hay un propósito. Entonces, el propósito de esto, ¿cuál es? Seguir predicando el Evangelio. ¿Y qué cosa los metió a la cárcel? El estar predicando el Evangelio. Y los saca para que sigan predicando el Evangelio. O sea, que los van a volver a meter a la cárcel. Posiblemente. Vamos a ver la historia.
El cuadro que sigue, Elizabeth, por favor. Gálatas, la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 5, versículo 13, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, pero sírvanse por amor los unos a los otros. Nos mantenemos en unidad, vamos a estar en libertad, pero sigan predicando, sigan hablando del Señor. El amor de Cristo demostrado y entregado desde la cruz es lo que nosotros debemos predicar, a Cristo crucificado. La razón de ser de que ahora tú tengas la certeza de que eres parte del reino de Dios. Eso es lo que predicamos. Entonces, estamos en libertad de hacerlo, gloria a Dios. Y el que no te quiere escuchar, no te va a escuchar, pasará de frente. Y el que te quiere escuchar, se pondrá a hablar contigo y a lo mejor se pone a discutir. Oye, pero esas cosas son escritas por los hombres y clásica. Hay grandes conversaciones, hay grandes debates. Tú solamente entrega lo que dice la palabra de Dios, nada más. A eso te llamó el Señor, no que hagas un sustento teológico. Puedes utilizar algunos elementos si quieres. Nosotros hemos hecho evangelismo con algunas herramientas manuales para ayudar a la persona a despejar un poco su mente y abrirla, ¿verdad? Para ver y demostrarle que lo que sus ojos ven no es necesariamente la realidad de las cosas. Para eso hay ciertos juegos y cosas que tú puedes usar, y con esos razonamientos vas al Evangelio y rompes los encuadres mentales que tiene la persona. Ayuda, pero esa no es la parte más importante. La parte más importante es la palabra de Dios que vas a ver al momento de hablar de Jesús, no de tu experiencia. Eso no es importante. Es parte de lo que hables. La palabra de Dios es lo que estaban hablando los apóstoles. ¿Qué hacían ellos? Hablaban de las antiguas escrituras. Las exponían y decían de lo que dijo Isaías, de lo que hablaba Ezequiel, de lo que hablaba... Ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesucristo de Nazaret. Él fue el anunciado, el Mesías, es el Hijo de Dios. Eso es lo que hacían los apóstoles. Y los sumos sacerdotes se ponían como locos, ¿no? Así que, ¿quiénes mataron a Jesús? Esos pues que los estaban metiendo presos a los apóstoles, ¿verdad? Seguimos entonces. Vamos a ver en la segunda parte del versículo 21. Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel, dice, para que fuesen traídos. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Interesante. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Claro, pues, los acabo de guardar bajo 7 candados. Todos están haciendo la guardia afuera, no hay ningún mojito por ahí, y no están adentro. Todo esto, ¿qué cosa nos va a llevar? Están asustados. Eso es que tienen miedo. 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué? ¿Cómo hicieron eso? 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Despacito nomás. Amigos, ustedes estaban allá adentro, ¿no? Ya, acompáñenme pues un ratito. Les invito a un cafecito. ¿Por qué sin violencia? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Claro, pues.
Las autoridades siempre le van a tener miedo al pueblo. ¿Hay algún lugar acá en el Perú donde los candidatos, no todos los candidatos pueden ir a hacer su campaña política? ¿No saben? A ver, ¿de verdad no saben? ¿No han visto bien las noticias? ¿Qué lugares del Perú hay donde hay que ser valiente y tener la cosa bien clara para pararte delante de ese pueblo y hablar? Es en la sierra, es al sur, es en Puno y se llama Ilave. Ilave es un nombre que debería sonarnos bastante, porque Ilave ha sido un lugar de revueltas, de movimientos de hace ya unos 10 o más años, quizás 15. Ahí ciertos políticos han ido y los han sacado a tomatazos, a huevos, reventándolos. No pueden ir todos ahí a hablar. Las autoridades tienen miedo. No siempre el presidente o la presidenta ha podido ir a un lugar con tranquilidad. Saben que se extiende una mano y le han jalado el pelo inclusive a una presidenta. Esas historias son recientes, relativamente. Saben que cuando la gente está enardecida, aunque seas la autoridad, tienes miedo de pronto de salir a la calle y tienes miedo que tu entorno esté confabulado con los que están en la calle. ¿Qué me van a poner en el café? ¿Qué va a pasar cuando esté durmiendo y yo crea que estoy tranquilo y seguro? Bueno, estos señores tenían miedo. Tenían miedo, ¿no? Intentan controlar la situación, pero no pueden controlar lo que Dios está haciendo. No lo pueden controlar. El siguiente cuadro, Elizabeth, por favor. La lengua se me traba. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Dios está hablando ahí. Yo actuaré. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién va a impedir a Dios que actúe? Nadie. La confusión de las autoridades se manifiesta ante la obra de Dios. ¿A qué cosa nos va a llevar esto? Decían. Así que ahora los traen de buena gana y dicen, venga, como solo un ratito, nada más, ¿ya? Y mira qué obedientes, los apóstoles van con ellos, ¿eh? No les trata con violencia, así que fueron. El versículo 27 nos muestra la obediencia radical. Miren lo que va a pasar acá. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Versículo 28. Diciendo, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Ellos le llamaban el Nazareno. Porque recuerden, cuando leíamos Juan, que de pronto uno de los que fue los discípulos de Jesús, y le dicen, hemos encontrado al Mesías, que es el hijo de José de Nazaret, y él dijo, ¿de Nazaret? ¿Y qué de bueno sale de Nazaret? Ya, ese fue Natanael. Ok, entonces a él le decían el Nazareno, respectivamente. ¿Ok? Bueno, aquí no aparece eso, pero se nos ha dado como un alcance. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ya, no tenían ninguna culpa. No, es que fueron los romanos. Nosotros no crucificamos a nadie. No, son los romanos. Ese Pilatos, el gobernador. Él ahí puso al delincuente y todo el mundo dijo crucifícalo. No sea hipócritas. ¿Qué le dijo Jesús a todos ellos antes de todo esto? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que por encima son hermosos y por dentro están llenos de huesos secos. Eso les dijo Jesús. Ahí está, pues. Entonces, respondiendo Pedro, versículo 29,
Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios. Es necesario. No es eso de que, a ver, voy a pensarlo. Te vuelvo a poner el ejemplo de la hormiga junto a mi pie. Yo estoy acá hablándoles a ustedes y yo ni cuenta me doy si hay una hormiga, una pulga, un piojo parado ahí junto a mi pie. Está mirando arriba, está que me patea, está que me golpea el pie, y yo estoy acá parado hablándoles. De pronto me muevo y ya murió. Ya la pisé, yo ni enterado. Tratando de decir, ¿cuál es tu tamaño y el mío delante de Dios? ¿Le vas a hacer resistencia? Bueno, esa es una analogía nada más para decir lo que está diciendo Pedro. Es necesario obedecer a Dios. ¿Ya? Así que la hormiga, vete para allá, por decirlo de alguna manera. Antes que a los hombres, dos cosas importantes en esta oración. Es necesario obedecer a Dios. Perfecto. Antes que a los hombres. Ellos estaban diciendo, no sigas hablando en ese nombre. Y eso sabemos nosotros, que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre. Él es el Señor. Así que lo están diciendo clarito, a ustedes no le vamos a hacer caso. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes son los que obedecen? Bueno, Jesús murió en la cruz, resucitó, se predica de Jesús, se le cree a Jesús. Me arrepiento de mis pecados y recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y en eso empiezo ya a seguirle al Señor. Y soy obediente. Y el Espíritu Santo vive ahora en mí. Eso es. El punto central de toda la enseñanza se está manifestando aquí, en este momento, con esta porción. Los apóstoles no negocian nada. Están con una amenaza, con la autoridad que les dice, no les dijimos, no les mandamos que no hablaran en ese nombre. Ellos no están negociando nada. A ustedes no lo vamos a obedecer. Es necesario obedecer a Dios. Número 1. Número 2, menos. No retrocedan, pues. Están ahí parados. Acaban de estar en la cárcel y hace un rato nomás estuvieron también en la cárcel. La primera vez fueron soltados, la segunda vez Dios mismo los sacó. Y todavía están con esta cosa en la cabeza. ¿Cómo sucedió eso? Pero ellos están respondiendo firmes. Los creyentes son obedientes a Dios por encima de toda presión. Esta es la parte difícil. Va a haber un momento, cuestiones escatológicas, rapto y todas esas cosas. Ya hemos hablado en una prédica de esto, pero deben entenderlo tal como se los digo. Va a haber un momento en que todos los que estén en esta tierra, en aquello que se llama la gran tribulación, aparece así en Apocalipsis. Va a haber un momento en que los que crean en Jesús y entregan sus vidas a Jesús, en esa época terrible, van a ser muertos. Entonces muchos de los que habrán dicho creo, finalmente se van a dejar marcar con la marca de la bestia. Y van a traicionar lo que acaban de creer. Bueno, ya saben a dónde se van a ir. Pero muchos otros van a morir por causa del Evangelio, por causa de Jesús, en esa época. Más adelante, cuando ya esté el anticristo reinando sobre la tierra, en la gran tribulación. Cosas que estoy diciendo y que las pueden ver en Apocalipsis. No es nada que se le está ocurriendo al pastor aquí delante de ustedes. Pero no es algo de lo que se habla muy comúnmente.
Nosotros, la iglesia cristiana, las ovejas del Señor, seremos llamados con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso ya lo hemos enseñado aquí y podemos volver a 1 de Tesalonicenses y seguir en 2 de Tesalonicenses y seguir en Apocalipsis y ver las profecías de Daniel, etcétera, etcétera. Así que, si eres hijo de Dios, eso de lo que te acabo de hablar no va a suceder. Tú ya recibiste al Espíritu Santo en tu vida y a la voz del Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos les seguiremos. No estaremos en la tribulación ni en la gran tribulación. Si alguna iglesia tiene problemas al respecto, pero tiene una sana doctrina enseñando a Jesús y adorando a Jesús y no a cualquier otra cosa, te aseguro que no es un problema que les quite el sueño y no es que vayan a perder la salvación. Simplemente están equivocados, nada más. No es un problema básico para poder estar salvo. Salvo es porque crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, que es el Señor, que es el Hijo de Dios y que es Dios. Ese es el hombre y la mujer que han recibido al Señor, lo creen y son salvos. Cualquier otra cosa que te diga otra historia no es real, no es verdad, y lo puedes ver que lo dice en las cartas a Timoteo, clarísimo. Pablo habla de los cuentos de viejas, de fábulas de viejas, muchas cosas que los llaman Pablo ya tendrán comezón de oír, vendrán con historias raras, Judas, en fin. Todo lo que hemos estudiado ya un poquito acá, lo estoy poniendo por delante. Los discípulos que eran de Jesús, ahora apóstoles, se están poniendo firmes. ¿Por qué? Están con Jesucristo, tienen el Espíritu Santo, caminan y la propia sombra va sanando gente. Son ellos, no, es el Espíritu de Dios que tiene propósitos. Más gente cae a los pies. ¿De qué van a ayudar? ¿De qué van a ayudar? Está todo el poder del Señor puesto delante de Jerusalén. Ponemos por favor Daniel, el siguiente cuadro, Elizabeth. Daniel capítulo 3, versículos 17 a 18. Aquí tengo que hacerles una pequeña, ligerísima presentación. Ayer estaba con un grupo de hermanas y vimos este tema. Daniel y 3 amigos de Daniel que estaban en Jerusalén, cuando Babilonia les cae encima y destroza Jerusalén, ¿ya? Son llevados, como jovencitos que eran, a Babilonia y son incorporados a la sociedad de Babilonia. Ellos comienzan a ser instruidos en todo lo que Babilonia necesitaba para jóvenes tan dispuestos como ellos. Pero ni Daniel ni los 3 jovencitos dejaron su relación con Dios en absoluto. Nada de lo que hacían iba en contra del Señor. Entonces aparece una escena en el libro de Daniel. Aparece que el rey Nabucodonosor de Babilonia se hace construir una estatua de 30 metros de alto, de oro, y ordena que todos, al sonido de la trompeta, la zampoña y de la cítara, etcétera, todos deben postrarse delante de la estatua. Y de pronto todos se postraron y 3 amigos estaban parados sin postrarse. Entonces le hacen saber al rey: esos 3 que tú has puesto, porque tenía un cargo, has puesto de gobernadores en ciertas regiones, esos 3 no te respetan. Le van a decir: oye, no te respetan, ¿no? Los hebreos no te respetan, ¿no? ¿Para qué? No te respetan, no se delante como tú lo has mandado. Los trae, les habla y les dice: ustedes no se postran a pesar que yo le he mandado. ¿Y ellos qué le responden? A ver, ¿está ahí? Ya. Le responden lo siguiente: este es un tema que no estoy contigo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Este es un tema que no tenemos que tratar contigo. Nosotros somos de ya. Y aquí estoy poniendo parte de lo que le responden estos jóvenes que estaban bajo amenaza de ser echados a un horno de fuego. Y fueron echados al horno de fuego. Y eran 3 y adentro habían 4.
Eso lo ve Nabucodonosor y dice, ¿no hemos echado 3 adentro? Sí, mi rey. ¿Y por qué yo veo 4 y hay uno que parece como un hijo de los dioses? Y estaban caminando adentro y no se queman ni un cabello ni la ropa. ¿Qué cosa le responde? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto. Con permiso, me voy. Vete para acá, te vas al fuego. Se fueron al horno de fuego. Los 3 sujetos enormes que fueron encargados para llevarlos amarrados totalmente y lanzados, estaba tan caliente el asunto que tiraron los cuerpos y ellos mismos fueron quemados por el fuego. Los 3 soldados que fueron llevando a los 3 amigos, ellos se paseaban adentro y salieron tranquilos y fueron después enaltecidos. Los llamó Hijo del Dios Altísimo. Nabucodonosor no tenía más que la certeza que ellos estaban con un Dios poderoso. Entonces hay toda una historia y tiene sus consecuencias. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Nabucodonosor, tú lo ves al final, en una de las partes de Daniel, él mismo escribe su testimonio de cómo se convierte al Señor. Nabucodonosor, el rey sanguinario, cruel. Hay un propósito. Así que bien, la respuesta de estos 3 jóvenes amigos hebreos que estaban en un pueblo sanguinario, precioso como ciudad, los jardines de Babilonia, todo, precioso, pero era un pueblo de maldad absoluta. Y ellos hicieron testimonio del Señor. Entonces la obediencia es radical, pues es necesario obedecer a Dios. Y ya estamos cerca al final. Vamos a ver ahora lo que sucede aquí. Versículo 33. Otra cosa muy interesante. Ellos, oyendo esto, ¿quiénes eran ellos? El concilio, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Se enfurecían y querían matarlos, pero miraban por la ventanita a todo el pueblo afuera. Entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado, grábense este nombre, por favor, Gamaliel. Después vas a ver que Gamaliel fue maestro de otro fariseo que se llamaba a sí mismo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, Saulo de Tarso. Él, que estamos viendo ahora, ha sido maestro de Saulo de Tarso, que va a ser Pablo. Ok. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. No es el Iscariote, ¿eh? Se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mismo mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas, si es de Dios, no la podrán destruir. No sea tal vez que ustedes sean hallados luchando contra Dios. ¿Sabes que un hombre venerable, fariseo, religioso, que no era creyente de Jesús, no dice que lo haya sido, pero un hombre de los religiosos de ellos mismos les dice: oye, mira bien, va una, van dos, desaparecieron, pero aquí están pasando cosas. El pueblo está mirando, está temiendo y está cayendo a los pies del mensaje que les dan.
¿Y ustedes están luchando contra ellos? Si es de Dios, no lo hagan, no se metan con el Señor. Una mirada sabia de un hombre religioso, ¿verdad? Que está con las Escrituras y que dentro de que él conoce y sabe, pues está diciendo la verdad. Entonces, en realidad, Dios usa incluso a un incrédulo, porque es un incrédulo, ¿verdad? No conoce a Jesús, para detener la oposición. Acá siempre hablamos de la burra de Balaam, ¿no? El burro o la burra de Balaam, que le dijo a Balaam: no sigas adelante. ¿Por qué me pegas?, le dijo. Es que no avanzas. Le responde la burra. Esa es la parte más increíble. Balaam, el profeta, le responde a la burra que le estaba hablando. Es que no ves que tengo un ángel delante que no me deja pasar. Y sigue hablando con la burra, ¿no? Así. Bueno, un incrédulo no conoce a Jesús, es el que los hace reflexionar a toda su gente. Oye, no sean que tal vez sean hallados luchando contra Dios. Gamaliel introduce un principio clave: si es de Dios, no se puede destruir. Qué interesante. El cuadro que sigue, Elizabeth, por favor. Isaías otra vez, Isaías 55:11. Algo que decimos constantemente está en este versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía. La palabra nunca vuelve vacía, es lo que siempre decimos los cristianos. Cuando estamos compartiendo algo y la persona, pero lo has compartido, lo has dicho, sí, pero no creyó. Bueno, pero la palabra que hemos dado es del Señor. Nunca vuelve vacía. Ya la lanzamos, veremos qué pasa después, o no lo veremos. Es el Señor el que hace la obra. Dice: ¿volverá a mí vacía? Nunca, ¿no? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, en la palabra del Señor tiene un propósito, va a ser prosperada. No te metas con el Señor, no trates de ponerte a eso. Es como si viniera un aluvión en el cerro y tú miras a todos y ¡corran! ¡Yo los salvaré! Chao. O sea, es ilógico, ¿verdad? Ya. Es ilógico querer hacer las cosas en contra de Dios. Vamos a ver ahora que hay gozo en medio del sufrimiento, ¿no? Y esto por causa de Cristo. Y convinieron con él. ¿O con quién? Estamos hablando de concilio. Con Gamaliel. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, sí les cayó de todas maneras. Los azotaron, pues tenían que salvar el orgullo, ya. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gritando de dolor, llorando, ¿dice eso? No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén, gloria a Dios. Les caen azotes a los apóstoles, están haciendo lo que tienen que hacer, se han puesto bravos delante de la autoridad y les han dicho: es a Dios al que obedecemos, no a ustedes. Y salen gozosos, tasajeados atrás, pero salen gozosos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto es algo que van a ver ustedes más adelante cuando veamos que comienza la historia de Saulo de Tarso, cuando ya está a los pies, o sea, cuando está ciego, y un sujeto llamado Ananías es llamado por Dios en Damasco para que vaya a devolver la vista a Saulo, y le dice: pero ese es el que nos persigue, ese es el que nos mata. Y Dios le dice: me va a ser útil. Él va a hablar con reyes, con personajes. Es necesario que él conozca cuánto es necesario padecer a causa de mi nombre. Eso le dice a Jesucristo a Ananías con respecto a Saulo. Es necesario que él sepa cuánto hay que padecer a causa de mi nombre.
O sea, es necesario que él salga y que hable el evangelio y que predique la palabra y que en las iglesias. No dice eso. ¿Cuánto hay que padecer a causa de mi nombre? Ya convencido Saulo que aquel que lo tiró al suelo es Jesucristo y que Jesucristo sí es el Señor. De ser perseguidor se convierte en un predicador evangelista formidable y no puede con él mismo y él mismo se excede para seguir hablando de Jesús hasta la muerte. Así que los vemos acá gozosos. Y todos los días, dice el versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esmeralda, ¿quién predicas tú viniendo a la canchita? Donde estemos, sé luz del Señor. Son azotados, pero salen gloriosos. Bueno, los que lo vieron salir, ¿cómo los habrán visto, no? ¿Por qué? Porque fueron considerados dignos de padecer por Cristo. Y el resultado final, no dejaron de predicar. No dejaron de hacerlo. Todo lo contrario. El cuadro que sigue, por favor. Allí se ve. Mateo no venía. Entonces ya no lo leemos. Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, un gran premio, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Hay promesas. Si acá te arrastras de dolor, tienes problemas, tienes angustias, haces cosas, ¿qué pasará ahora? Todas esas cosas, de pronto eres cristiano, se le entregas al Señor. Se le entregas al Señor y le dices, Señor, tú conoces todas las cosas, te busco, Señor. La palabra dice, busca mi rostro, ¿no? Síguelo, sigue la paz del Señor y síguela. Te habla que lo mires a Él, a Él, a Él. Tengo trabajo, no tengo trabajo, estoy enfermo, ya no estoy enfermo. Estás pensando, tengo dinero, no tengo dinero. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? No sé, de pronto subió la gasolina. Ya sé qué está pasando en Oriente. Han cerrado todos los buques petroleros y todo, ya me está afectando a mí. Entonces, comienza con todas esas cosas. El Señor es la roca fuerte sobre la cual tú pones tus pies y es inconmovible. Aún los mares y los cielos se levanten, tú permanecerás de pie delante de Dios diciéndole aleluya. Abba Padre, Papito, le comienzas a llamar por su nombre, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Mientras tanto acá el mundo se está cayendo y tú sigues alabándolo a Él. Eso es real. Y solamente funciona con el creyente que realmente le cree hasta el final. Así que Mateo le está diciendo, bueno, Jesús está hablando aquí, y que dice, muy felices, bienaventurados, serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. ¡Wow! Ponte a pensar en tus problemas, en los que tienes que batallar día a día. Y si alguna de las cosas que tienes es porque eres cristiano, cristiana, ya sabes que te está esperando un premio. Te están viendo. Te están viendo. A mí me están viendo, a mi esposa le están viendo. A ustedes. Si están haciendo eso, los están viendo. Ahí el premio está listo. Ya, bueno. Ya, pues, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? No, espérate, todavía estoy acá. No. Lo cierto es que nos espera ese premio. Para mí el premio es estar ahí con el Señor.
Ese es mi premio. ¿Qué cosa añadirá el Señor a eso? Eso es cosa de Él. Yo lo que sé es que mi galardón es estar con el Señor. Así que vamos a ver la aplicación final a eso. Tres verdades. Una, la obra de Dios siempre va a enfrentar oposición. Y aquí no tenemos cuadros, Elizabeth, por si acaso, no tenemos cuadros, ¿no? Ya, acá les doy la palabra. Es en 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. O sea, todos los que son del Señor y hablan del Señor y predican al Señor van a padecer persecución. De alguna manera, persecución no es que te estén persiguiendo. No, persecución es que te sientas atacado, ignorado, ninguneado, ¿no? Ya, porque eres del Señor. Así que no te sorprendas por la oposición, porque es parte del camino. Es parte de lo que debes esperar. 2, la obediencia a Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Entonces, en el libro de Hechos, en este capítulo 5, el versículo 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. La aplicación es que el creyente no negocia la verdad del Señor para nada. No lo pone en juego, no lo subestima, no cede. 3, sufrir por Cristo es parte del llamado del verdadero discípulo. Eso es lo que viene. Primera de Pedro 4:14 nos dice: si son vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Lo que decía antes Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? El sufrimiento por Cristo no es derrota, es honra. Es honra. Así que nada puede detener la obra de Dios cuando sus siervos deciden obedecerle. Y vamos a ver qué les parece. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu obra, porque no depende de las circunstancias, sino de tu poder. Perdónanos cuando hemos tenido temor de hablar, cuando hemos retrocedido ante la presión. Hoy queremos decidir obedecerte por encima de todo, Señor. Danos valentía para proclamar tu verdad, fidelidad para mantenernos firmes y gozo aún en medio de la oposición. Haznos una iglesia que no se detiene, que no negocia tu palabra y que vive para tu gloria. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor.